Bueno, quiero que vaya abriendo su Biblia en el libro de Juan, Evangelio según San Juan, en el capítulo 1. Estamos comenzando el día de hoy una nueva serie que vamos a estar cubriendo durante este mes. Este es un mes especial porque es el mes donde nosotros celebramos a Cristo, ¿cierto? Siempre estamos celebrando al Señor, pero se dedica a esta fecha durante el año para la celebración de la Pascua de Resurrección. Entonces vamos a tener algunos sermones basados en este acontecimiento. Entonces vamos a estar en la nueva serie que se llama Fundamentos del Evangelio. Fundamentos del Evangelio. Y el sermón del día de hoy yo lo he titulado El Evangelio ofrece intimidad. Así que nos vamos a poner en pie, vamos a dar lectura a la palabra del Señor desde Juan capítulo 1, versos 1 al 18. Dice así la palabra del Señor: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, o sea Jesús, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Tome asiento. Bueno, este Evangelio es totalmente diferente a los demás. La introducción que hace acá en el Evangelio de Juan encierra toda una riqueza teológica y también hace profundas declaraciones en cuanto a la persona de Jesús, quizás como en ningún otro libro de la Biblia. Es por eso que el Evangelio de Juan se considera de manera especial frente a los otros tres evangelios. Ahora, este libro contiene en estos primeros versículos un lenguaje de adoración y lo diferencia totalmente de los otros evangelios, haciéndolo único. Ahora, acá tiene palabras poéticas que proclaman de alguna manera la encarnación de Jesucristo. Ahora, la encarnación de Jesús es un misterio que Dios nos ha dado para que nosotros podamos vivir de alguna manera el amor de Él. Ahora, en el Evangelio de Juan, si usted lo lee, a diferencia de los otros evangelios, no nos relata el nacimiento de Cristo como lo encontramos quizá en Mateo y en Lucas.
sino que va más atrás aún y nos lleva a la creación. Nos lleva a la preexistencia de Cristo con Dios. Acá se utiliza una palabra que se traduce en algunas versiones como el verbo o palabra, que es la palabra griega que es logos. Esta palabra se está refiriendo a la persona de Jesús. De hecho, los que tenemos Biblias en Reina Valera aparece la palabra verbo con mayúscula. Y usted sabe que en la gramática española cuando algo se escribe en mayúscula se refiere a un nombre personal. Ahora, la palabra verbo encierra muchas cosas, pero se refiere quizás al poder activo y dinámico de Dios en la creación y en sus pronunciamientos y en la venida de su Hijo para nuestra salvación. Ahora, Dios siempre Él ha mostrado interés en relacionarse con el hombre, pero al considerar la encarnación, podemos ver que este es un evento único en la historia de toda la humanidad. Dios quiere acercarse al hombre de una manera tan íntima como quizás nunca antes lo había hecho. Esta vez viviendo entre nosotros. Él había tenido una relación bien estrecha con el primer hombre y la primera mujer, con Adán y Eva. Pero ahora Él toma la apariencia, el aspecto, toma nuestra naturaleza humana y vive entre nosotros. Ahora, el Evangelio de Juan es un retrato de Jesucristo y su obra salvadora. Este Evangelio se enfoca en los últimos 3 años de la vida de Jesús. Así que no nos está relatando su nacimiento y algunos acontecimientos antes de eso, como en los otros Evangelios. Pero finalmente se concentra en su muerte y en su resurrección. Ahora, el propósito nosotros lo podemos ver claramente más adelante en el capítulo 20. Versos 30 y 31. Juan 20, 30, 31 dice así: y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. ¿Se da cuenta de eso? Solamente se nos ha contado una parte de la historia, pero Jesús hizo muchas otras obras más. Versículo 31, pero estas, las que nosotros tenemos ahora escritas, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito de estos escritos, es para que nosotros tengamos vida en Cristo Jesús. Este Evangelio está escrito para ayudar a las personas a creer en Cristo, para tener vida eterna y para tener una relación personal con Dios. Por eso nosotros debemos conocerlo. Si queremos tener una relación personal con Dios, debemos conocerlo. ¿Cuántos creen eso? Yo no creo que quizás ha sucedido en alguna parte en el mundo, pero yo no creo que ninguno de nosotros, los que somos casados, nos presentaron a nuestra esposa y nosotros dijimos, ok, me quiero casar contigo, vamos, y nos vamos a casar. Las cosas no funcionan así, ¿o no? Quizás en algunas culturas no les quedaba otra, te vas a casar con ella y tú, jovencito, te vas a casar quizás en otra cultura, pero en nuestra cultura no es así. Antes de nosotros casarnos, ¿qué hacemos? Conocernos, ¿cierto? Viene una etapa de conocernos. Los consejeros cristianos le llaman a esta etapa de conocerse la etapa del encantamiento. Estamos encantados. Cuando usted ve por primera vez a esa persona que le hace temblar el piso, que le hace, a las mujeres dicen, le hace sentir maripositas en la barriga,
y usted queda como anonadado. Oh. Y entonces sus amigos, los que están alrededor, las amigas, vamos a referirnos a la señorita cuando conoce al varón, y la señorita alrededor le dice, oye, pero si este es un vago. Y ella dice, ay, pero si es tan lindo. No le interesa nada, simplemente está encandilada con aquel varón y no le interesa nada todavía más allá. Pero cuando ya lo va conociendo, se da cuenta que es poco caballero, no es atento, tiene un vocabulario no muy amable, y ya como que esa figura del príncipe azul se va desapareciendo. Bueno, si nosotros queremos tener una relación íntima con el Señor, nosotros debemos conocerle. Por eso que en la etapa del encantamiento, obviamente hay una atracción. Se le dice, hubo química. ¿Ha escuchado eso? Tenemos química. Me gusta esa palabra. Tenemos química. Hubo química, algo pasó, hubo una conexión. Se hicieron ojitos, no sé, se movió el pelo a la muchacha, le coqueteó un poquito y hubo química, hubo conexión. Pero después viene la etapa del conocimiento, de relacionarse. Por eso que es necesario en las relaciones ir conociéndose. Usted no va a tomar una decisión de casarse con alguien a los 3 días de conocerlo. Por eso que viene una etapa de noviazgo. En esa etapa de noviazgo es para conocernos, antes de tomar la decisión de casarnos e ir a vivir juntos. Obviamente que la etapa de noviazgo tenemos que aprovecharla para tratar de conocernos lo más posible, lo mejor posible. Hay cosas que probablemente, necesariamente se van a conocer en la intimidad, pero por lo menos la etapa de noviazgo nos da la oportunidad de conocer el carácter, las metas de esa persona en la vida, los proyectos, etcétera, etcétera. A mí nadie me dijo ni tampoco podía prever que Andrea cuando se lavaba los dientes dejaba la pasta de dientes destapada. Y yo no podía decir, pero ¿cómo si se deja destapada, se seca? Nadie me advirtió de eso, pero son detalles que uno va aprendiendo cuando conoce a la persona. Lo mismo acá, con el Señor. Nosotros debemos comenzar a cultivar una relación personal con Él. Si nosotros queremos tener una relación íntima con el Señor, debemos aprender a conocerlo. ¿Cómo conocemos al Señor? Por medio de su palabra. Ah, pastor, es que yo soy súper flojo para leer. No me gusta leer. Pero resulta que la palabra del Señor es la que nos enseña acerca de Él, de su carácter, de sus propósitos, de sus preceptos, de los principios que Él quiere que nosotros aprendamos. Por eso debemos conocerlo. Y yo quiero que veamos algunas cosas importantes que encontramos acá para conocer mejor a Jesús. Primero, Jesús es el Verbo con Dios. Versículos 1 y 2. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Jesucristo es Dios. Algunas religiones han tratado a Jesucristo como un ser creado o lo han puesto en una escala jerárquica menor a Dios, pero Jesucristo es Dios mismo. Porque acá nosotros podemos ver a través de esta declaración que Cristo ya existía y siempre existió en la eternidad con Dios y Él participa activamente en la creación. Ahora, muchas veces nosotros cuando pensamos en Cristo, pensamos en la existencia desde el momento de su encarnación. Pensamos en el baby Jesus, en el niño Jesús,
y que desde ahí comenzó la existencia de Cristo. De ahí comenzó la existencia encarnada de Cristo. Pero Cristo siempre ha existido en una unidad eterna y completa con Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Es un misterio? Sí, es un misterio. Es difícil comprender a Dios. Por eso que hay muchas cosas que como hijos de Dios, la palabra nos enseña y nosotros debemos aceptarlas. Muchas veces no vamos a comprender todos los misterios de Dios. Pero Cristo, como parte de la Trinidad de Dios, es eterno y siempre ha existido en la comunión eterna. Ahora, Él es un eco de Génesis 1. Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios. Cuando llega a la parte culminante, al éxtasis de la creación, la Trinidad de Dios está poniéndose de acuerdo para crear al hombre. Y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Usted puede ver en el original que ese es un verbo que indica pluralidad. La Trinidad de Dios está diciendo, hagamos. Hay una conversación Padre, Hijo y Espíritu Santo, hagamos al hombre. Dios no está diciendo, haré al hombre, sino que está diciendo, hagamos al hombre, dando ya algunas pinceladas, una revelación de su persona. Por supuesto que la revelación completa la tenemos en Apocalipsis. Pero Dios ya estaba revelando su naturaleza. Ahora, el Verbo, o sea, Jesucristo, es distinto del Padre. Es Dios, pero también es una persona distinta del Padre. El Verbo, Jesús, está en comunión con Dios. El Verbo está identificado con Dios. Y el Verbo era y es desde el principio. Ese es Jesús. Segundo, Jesús es el Verbo en la creación. Versículos 3 y 5 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, o sea, sin Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús es el creador. El Verbo estaba presente en la creación. Y no solamente presente, sino que Jesús participó activamente en la creación. Él es el autor de la vida. Y Él es la luz de los hombres. Y dice, la luz resplandece y es más fuerte que las tinieblas. La luz es símbolo de Dios y de su poder creativo. Y de la dirección de Cristo para alumbrar nuestras vidas. Usted va a ver que Dios, desde Dios emana la luz. Si usted lee el relato de la creación, usted va a ver que la luz no fue hecha el primer día, sin embargo hubo un primer día, primera noche. ¿Y de dónde entonces viene la luz? Dios es la luz. Tercero, Jesús es el Verbo en el mundo. Versos 9 al 13 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Él vino a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. O sea, Jesús fue el creador de todo. Pero dice, pero el mundo no le conoció. Vino el propio Creador y nosotros los hombres lo rechazamos. Algunos decimos, pero ¿cómo los judíos, viendo tantos prodigios y tantos milagros, cómo lo rechazaron? Si quizás Cristo hubiera venido acá en esta era y hubiera venido acá a América, quizás nosotros no hubiéramos hecho eso.
¿sabe qué? De alguna u otra manera le habríamos dado muerte igual. Le habríamos rechazado. Jesús vino en el tiempo que tenía que venir, en la voluntad soberana de Dios. Él vino en el tiempo correcto. Ahora, el Verbo no es conocido por el mundo a pesar de que fue hecho por Él. Le rechazamos. Versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sabe qué? Aquí hay una declaración muy importante, porque se habla mucho del universalismo. Todos somos hijos de Dios. Mentira. Esa es una mentira que el diablo quiere que usted crea. Pero es necesario hacer algo para ser hecho hijo de Dios. Todos somos creación de Dios. Todos somos hechos a imagen de Dios. Pero no todos somos hijos de Dios hasta que le recibamos. Dice, a todos los que le recibieron, hay que recibirlo, hay que creer en su nombre. Dice, a los que creen en su nombre, les dio la potestad o el derecho de ser hechos hijos de Dios. O sea, nosotros tenemos que experimentar un nuevo nacimiento para pasar de ser criaturas, creación de Dios, a pasar a ser hijos de Dios. Cuando nosotros pasamos a ser hijos de Dios, hay un nuevo nacimiento en nuestro interior y comienza un proceso irreversible de regeneración dentro de nosotros. Comienza un proceso en el cual Dios comienza a moldearnos. Por eso que una evidencia de ser hijo de Dios es que haya fruto en nuestra vida. Y eso es paso a paso, paso a paso. No vamos a estar exentos de las caídas, de las faltas, del pecado. Pero la palabra de Dios nos dice que si alguno de nosotros hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Significa que Dios nos da la salida. Porque el caminar cristiano no es fácil. Si fuera el caminar cristiano de venir un día a la iglesia o venir 2 días a la iglesia, sería re fácil. Ya la hicimos. Vengo el miércoles, vengo el domingo, ya la hice ya. Hice el check-in con Dios. Pasé la tarjeta. Bien, ya cumplí toda la semana. Así no funciona la vida cristiana. La vida cristiana es 24/7 y 360 días del año. La vida cristiana es vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Cuarto, el Verbo se hace carne y habitó entre nosotros. Contemplamos, dice, su gloria, llena de gracia y de verdad. Contemplamos su plenitud y gracias a Él llegó la gracia y la verdad. Él trajo al encarnarse un nuevo convenio, un nuevo pacto con la humanidad. Estamos en tiempos de gracia. Cada día es una nueva oportunidad para acercarnos al Señor y conocerlo un poco más. Jesucristo nos ha dejado ver a Dios. Mire el versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Recuerde que Dios es espíritu y un espíritu no tiene forma. Así que nadie ha visto a Dios. Pero Jesucristo, Él lo dio a conocer.
Si nosotros conocemos a Jesús, estamos conociendo a Dios, porque la esencia del Padre está en Jesús y el Espíritu Santo también, porque ellos son una Trinidad inseparable. Por supuesto que la palabra Trinidad no sale en la Biblia, pero nosotros podemos ver el concepto en el bautismo de Jesús. Cuando Juan está bautizando a Jesucristo, dice que hay una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, tengo contentamiento. Y dice que el Espíritu Santo baja de manera corporal en forma de una paloma. Y ahí vemos representadas las tres personas de Dios. Ahora Jesús nos acerca al Padre. Mire lo que dice Juan en el capítulo 14, versos 8 y 10. Ahí está Jesús con sus discípulos y a pesar de que él había pasado tiempo con sus discípulos, los discípulos les costaba entender algunas cosas, como también nos cuesta muchas veces a nosotros entender algunos misterios de Dios. Mire lo que le dice Felipe. Felipe le dijo: Señor, refiriéndose a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, Felipe le está diciendo a Jesús: mira, Señor, para estar completamente satisfechos, nosotros necesitamos que tú nos muestres al Padre. Sabemos que tú vienes del Padre, pero queremos ver al Padre. Yo quiero ver al Padre. Muéstranos al Padre. Y mire lo que responde Jesús. Él le responde con una pregunta: Felipe, ¿tanto tiempo hace que yo estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo entonces tú dices: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¡Qué tremenda declaración! En otras palabras, Jesús le está diciendo a Felipe: Felipe, el Padre se ha dado a conocer a través de mí. El Padre está en mí, mora en mí, somos inseparables. Si tú me ves a mí, estás viendo también al Padre. Muchas veces es algo difícil de comprender. Incluso en el arte han tratado de graficar la Trinidad de Dios. Creo que lo tenemos ahí, ¿o no? ¿Ve ese vitral que está ahí? Usted sabe que este edificio fue una catedral católica. Así que podemos ver un poco de la teología representada a través del arte. Usted ve a un anciano arriba que está simbolizando al Padre. Hay una paloma en el medio y después está en el trono Jesucristo, a como lo pintó el artista. Así que nosotros pensamos que cuando lleguemos al cielo vamos a ver a un viejito que es Dios. Vamos a ver a Jesucristo como lo han pintado en las películas, pelo largo, barba larga, y vamos a ver una palomita ahí. Una palomita parlanchina porque tiene personalidad y habla. ¿Cómo? Yo le entiendo que de repente nos confundamos con estas cosas porque no es algo fácil de entender. De hecho, los teólogos han tratado de explicar cómo Dios se hace visible ante los ángeles, probablemente a través de una teofanía permanente. Una teofanía es una manifestación de Dios, cómo Él se manifiesta. Ahora lo que tenemos que tener claro es que cuando nosotros llegamos al cielo, nos vamos a encontrar con Jesucristo. Y cuando veamos a Jesucristo, en Él está el Padre y el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Así que quítese esa idea de un viejito, de Jesús al lado y de una palomita. Vamos a ver a Jesucristo ahora glorificado. Porque cuando Jesús murió,
Él ascendió corporalmente. ¿Sabe lo que significa eso? Que su cuerpo no se descompuso como nosotros los humanos. Aunque Él tenía una naturaleza 100% divina, 100% Dios, 100% hombre, cuando Él muere, resucita corporalmente y es ascendido en cuerpo, alma y espíritu al Padre. Él vuelve al Padre. Y la palabra del Señor nos dice que nosotros vamos a tener una naturaleza similar a Cristo. El apóstol dice que luego que suenen las trompetas, vamos a ser transformados y vamos a recibir al Señor en las nubes. O sea, va a haber una transformación en nuestro cuerpo. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos vamos a ser transformados y vamos a recibir al Señor en las nubes. Esto es también un misterio. ¿Cómo va a suceder eso? Y algunos dicen, pero... Y mi tío, mi abuelito que era cristiano, a él lo cremaron. Escuchaba una vez al famoso predicador Adrian Rogers hablar acerca de esto y dijo, yo estoy hecho un poquito de las papas de Idaho, de las verduras de Pensilvania, etcétera, etcétera. Dijo, aquel Dios que tuvo el poder para con su pronunciamiento crear todas las cosas, ¿acaso no va a ser capaz y tener el poder de traer cada polvo de nuestro cuerpo y juntarlo y resucitarlo? ¡Wow! Póngase a pensar solamente en eso. Muchas veces nos complicamos, pero Dios va a transformar nuestros cuerpos. Él nos ha dado a conocer. Ahora, el Verbo, Jesucristo, ha venido al mundo y Él vino en carne. Y Él vino para tener una relación personal con usted y conmigo. Algunos dicen, sí, pero Él es Dios. Él no nos entiende a nosotros. No entiende cuando yo estoy triste, cuando sufro la pérdida de un ser querido, cuando estoy agobiado, cuando he sido rechazado, he sido humillado. Él no nos entiende, pero Él sufrió todo eso y más. Porque Él murió en una cruz, humillado. Lo escupieron, lo golpearon. Él experimentó hambre, Él experimentó sed, Él experimentó en un momento la separación. Para Jesús, en su humanidad, Él dice, pasa de mí esta copa. Él está orando al Padre y le dice, en otras palabras, no quisiera vivir esto. En su humanidad, Jesús está sufriendo, está de alguna manera viviendo altas emociones, emociones fuertes en su vida. Él va a ser entregado y sacrificado, Él sabe todo eso. Pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo experimentó lo mismo que nosotros. Él experimentó la muerte de un amigo, de su amigo Lázaro. Dice que cuando Él llegó, dice que Jesús lloró. Hay dos episodios que nos habla de que Jesús llorando, sintiendo. Cuando Él llora por Jerusalén y cuando Él llora por su amigo Lázaro que había muerto. Podemos entender que hasta ese momento en que Él llora, todavía no recibe la voluntad del Padre, porque Él lo está llorando. Cualquiera podría decir, sí, pero después a los minutos lo resucita. Pero recuerde que muchas veces Jesús se limitó a su poder, a conocer todas las cosas. Si Él lo lloró es porque realmente sintió la separación de su amigo. Y luego después viene la voluntad del Padre en resucitar a Lázaro.
Pero Él sufrió esa separación. Él nos entiende. Él entiende cuando nosotros estamos tristes. Entiende cuando todos nos dejan solos. Cuando apresaron a Jesús, ¿qué pasó con sus discípulos? Es como cuando usted levanta una piedra en medio del jardín. ¿Qué pasa? Todos los insectos sacaron a Jesús y todos los discípulos patitas para el monte. Lo dejaron solo. Él experimentó la separación, la soledad. Él nos entiende. Pero ¿sabe qué? Él quiere que nosotros tengamos vida y que tengamos una vida abundante. Él quiere que nosotros le aprendamos a conocer. Él quiere que nosotros le hablemos en la mañana, en la tarde, en la noche, nos levantemos y tengamos una conversación con Él. Que le oremos, que le declaremos nuestra debilidad y Señor, ayúdame con esto. Yo no me imagino vivir en la casa con mi esposa Andrea y pasar todos los días así. Sin comunicación. ¿Usted se imagina un día sin comunicación con su esposa? Suena totalmente absurdo. ¿Cómo vamos a tener nosotros una relación con Dios si no nos comunicamos con Él? Déjeme decirle que la comunicación aquí es recíproca. No es un monólogo. No es simplemente que usted le ora y ahora usted espera que Dios le conteste, ¿cierto? Porque una conversación implica la comunicación de ambas partes. Bueno, el Señor nos dejó la Biblia. Usted al leer la palabra del Señor, eso es lo que Dios está hablando para su corazón. El famoso predicador John Piper, se escribe en Piper, él dice: las redes sociales llegaron para confirmar que era mentira que no teníamos tiempo para Dios. No tengo tiempo para orar. Mentira. No tengo tiempo para leer la Biblia. Mentira. ¿Sabe que las redes sociales llegan a tal extremo, o si usted quiere, los teléfonos inteligentes pueden medir el porcentaje del día que usted pasa en las redes sociales? Usted puede saber exactamente cuánto tiempo estuvo en línea. Probablemente algunos de nosotros podamos haber estado horas en línea. ¿Y cuánto oramos? ¿Cuánto estamos orando? ¿Un par de minutos? Es que yo no tengo tiempo para orar. Sí tenemos tiempo. ¿Sabe lo que no tenemos? Disciplina. Eso es lo que no tenemos. Disciplina. Siempre se puede. Si usted va un poco más temprano a la cama, se puede levantar unos 40, una hora antes y tiene tiempo para orar. Si usted generalmente se levanta 7 de la mañana, levántese media hora antes, comience a hacer cambios en su vida, en su rutina. Acuéstese media hora antes y se levanta media hora antes. Y usted comienza a tener una vida íntima con el Señor, empieza a través de la oración. Todos los hombres de Dios, usted puede leer biografías de hombres y mujeres de Dios que alcanzaron una relación hermosa con el Señor y que Dios los utilizó. Todo partió en la oración. Creo que Dios quiere despertar esa área de nosotros. Ya hace un par de semanas Dios me ha estado amonestando desde temprano para orar. No era usual. Yo tenía ya mi horario, pero Él quiere que yo me levante antes porque por alguna razón estoy despertando a la misma hora siempre, sin reloj. Y uno de repente se pregunta: ¿por qué está despertando? Bueno, muchas veces es el Señor está diciendo: ya,
Bájate de la cama ya. A orar. Quiero escucharte. Quiero tener una relación contigo. La encarnación de Cristo hace posible una nueva relación con Él por medio de su Hijo. Dios mismo, Él escogió venir a nosotros. Él escogió conocer nuestras dificultades e identificarse con nosotros plenamente. A la vez, la encarnación nos ha hecho como creyentes parte de la familia de Dios. Porque Él ahora, al morir, Él abrió las puertas para pertenecer a la familia de Dios. Nosotros aquí no somos judíos, somos gentiles en lenguaje hebraico, por así decirlo. Pero somos parte de la familia de Dios, somos hijos por adopción. La encarnación también nos permite tener una relación íntima con Él y también con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. No solamente permite tener una relación con Él, sino que también nos da un sentido de familia. Cuando venimos acá y somos hijos de Dios, somos familia. Usted es mi hermano, mi hermana. Tenemos que llevar las cargas los unos de los otros. Ahora, la pregunta es, ¿usted realmente está interesado en tener una relación con Dios profunda o usted se conforma simplemente con asistir a un evento un día domingo? La iglesia, como lo dice un par de semanas antes, la iglesia no es un evento al cual asistir. La iglesia es una familia a la cual pertenecer. Pastor Peter hablaba que la esencia de la membresía es: ¿somos familia o no somos familia? Dios quiere que tengamos una relación íntima con Él a través de Jesucristo. Y yo le invito a que usted se enamore cada día más de Él, que tome la palabra de Dios. Y algunos me dirán, pero pastor, es que la Biblia es difícil. Yo no la entiendo. ¿Sabe qué? Si usted está leyendo una versión del año 1560 de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, le entiendo. Que no entendamos ni jota lo que dice. Pero hoy en día somos bendecidos. Tenemos una cantidad de traducciones en lenguajes actuales y contemporáneos que ya no hay pretexto para decir no entiendo la Biblia. Tenemos versiones modernas con un lenguaje que usted lo va a leer y si usted sabe español lo va a entender. Póngase de pie. Yo quiero que tengamos unos minutos de oración, unos momentos de oración.